Bueno, buenas noches a todos los compañeros que están en la sala. Y vamos a hacer hoy día lo que es el entrenamiento del arquero. Vamos a arrancar con una pequeña experiencia que uno ha tenido como jugador, pero también como entrenador de este puesto, que es un puesto sin duda el más diferente de todos. Quizás dentro del juego el puesto más distinto porque en vez de pretender hacer gol, lo que pretende es evitar que el rival nos haga goles y que su entrenamiento específico es quizás el más específico de todos los puestos, sin duda, ¿no? Donde bastante ha crecido hoy día, que tiene la facilidad, como ustedes saben, de utilizar las manos, y hoy día con el límite reglamentario también te ha obligado a usar más los pies que en su origen, ¿no? Principalmente cuando nos referimos al arquero, nos referimos al arquero, al guardameta, al cuidapalo, al portero. Bueno, un montón de formas de decir este puesto en diferentes partes del planeta, ¿no? Cuando uno empieza a jugar al fútbol, juega en los potreros, en la calle, en las escuelas de fútbol, ahora que está muy presente, siempre se ha pretendido que el jugador de fútbol adquiera los conocimientos o que traiga unos conocimientos al club de esa base, ¿no? Del potrero, la escuela de fútbol, todo eso. Hay mucha diferencia entre el pensamiento con respecto al entrenamiento específico del arquero, porque mucha gente considera que el entrenamiento específico de la técnica de cualquier tipo de jugador tiene que ser a partir de los 10, 11 y 12 años. Sin embargo, todos sabemos que el jugador y el niño jugador arranca a edades mucho más tempranas a jugar en la calle. Entonces, lo más importante sería ver esa posibilidad y rever esa posibilidad a partir de qué edad un niño debería empezar a desarrollar la técnica y a qué edad un niño debería empezar a desarrollar la técnica de arquero, ¿no? Hay deportes, principalmente los deportes individuales, donde empiezan a trabajar la técnica a edades tempranas. ¿Estamos? En el fútbol me parece que es importante en este puesto también empezarlo a trabajar entre los 8 y los 9 años, principalmente para evitar ciertas lesiones. La forma de caerse, la forma de caerse hacia adelante, hacia los costados, la forma de atrapar una pelota, la forma de atajar, la forma como quien dice, evitar el gol con todo el cuerpo. Todas esas técnicas, principalmente que tienen que ver con el cuidado de cualquier tipo de lesiones a edades tempranas, son muy importantes. Hablando de lesiones tempranas con respecto al arquero, entre los 10 y 12 años siempre vamos a ver alguna dificultad, principalmente en las lesiones que se dan a nivel de la mano, ¿no es cierto? Muchas veces se le llama la lesión de quebradura del tallo, que se le llama generalmente, ustedes van a ver a estas edades, chicos con problemas en la muñeca. También eso nosotros como entrenadores tenemos que tratar de que el niño, obviamente, que a edades tempranas no se lesione. Para eso es importante enseñarle ciertas técnicas, ¿no? El tema del codo del tenista, que se le llama por caer con todo el peso sobre el codo y se le hace como una pelotita en el codo, en las partes laterales de la cadera, ¿sí? Todas esas cuestiones son importantes sin olvidarnos también cualquier golpe en la cara, ¿cierto? Entonces, esos cuidados son importantes de empezar a trabajarlo a edades tempranas, principalmente con lo que es la parte de la técnica, desarrollar la técnica. Yo no hablo de especificidad ni muchas horas sobre la enseñanza de la técnica, pero sí es importante tenerlo en cuenta para que no tengan ni sufran lesiones y no solamente eso, para que quieran y disfruten del puesto, porque al puesto hay que disfrutarlo, ¿no es cierto? En toda la cancha, pero al arquero es importante que lo cuidemos y que le siga gustando. ¿Estamos? Sabemos que es un puesto muy complicado, ¿no es cierto? Una de las tantas cosas que se habla es la psicología del arquero, ¿no? Es un puesto que si uno no está seguro para hacerlo, es un puesto que obviamente que daña mucho la autoestima, hay muchas posibilidades de error, uno juega con la
debería del otro, y bueno, es importante tener entereza, fortaleza, autoestima y un espíritu de competencia importante, a pesar de que es uno de los puestos más difíciles a cubrir, ¿no? Es importante tener cierta voz de mando, ser competitivo y trabajar en la de fortuna, ¿no? Hacer de trabajar en contra de todo lo que es desafortunado, ¿no es cierto? Por eso es importante trabajar la psicología del arquero, ¿tá? Es muy importante, principalmente para evitar ciertas frustraciones en edades tempranas. Y con respecto a ciertas cuestiones psicológicas, la característica fundamental es que el arquero tiene la posibilidad de ver todo el campo, para eso debe estar muy concentrado. Muchas veces se dice que el arquero más importante no es el que más se ensucia, sino el que menos se ensucia, porque tiene voz de mando, porque está constantemente observando el juego, porque se está adelantando a las situaciones, a través de ordenar a los defensores, no solamente en una pelota parada, sino también a medida que el equipo propio está atacando, de cómo quedo parado, de cómo marco, cómo hago la vigilancia. Es muy importante ese aspecto de la concentración, ¿no es cierto? Como también la observación del juego en sí. Por ejemplo, por eso acá hemos desarrollado un cuestionario que sería muy importante para ver si el arquerito, el niño quiere ser arquero o no. Por ejemplo, ¿por qué eligió ser portero o arquero de fútbol? Muchos de los niños es porque el papá lo es, o porque tiene un pariente que lo ha sido, o porque hoy, por ejemplo, el arquero de moda, ¿no es cierto? El Dibu, por ejemplo, para nuestros niños, y para muchos niños es un ejemplo. Entonces muchos quieren ser arqueros. Después otra de las preguntas que se le puede hacer, qué siente cuando juega, si participa, si se siente ser parte del juego, del equipo, qué siente cuando le hacen un gol, qué siente cuando saca la pelota dentro del arco porque le han hecho un gol, ¿sí? Si considera un error puede ser motivo de la derrota o no, si lo toma como parte del juego o no, si él considera que es un puesto ingrato o no, ¿sí? Si sabe de qué requisito tiene que tener un arquero. ¿Eh? Y otra de las cuestiones fundamentales que si siempre fue arquero o portero. Yo creo que estas pequeñas preguntas son importantes para hacérsela al niño que comienza. Creo que también es importante que el niño que comienza a transitar esta idea de ser arquero también debería haber jugado en otro puesto. Me parece que es importante para su preparación y para poder comparar, si se quiere, en los puestos que quiere jugar, ¿no es cierto? La preparación física de los arqueros, si bien son muy diferentes a los distintos puestos, todo el entrenamiento deportivo, todo el entrenamiento de fútbol que hagamos nosotros siempre está apoyado, la base del entrenamiento deportivo, más allá de cualquier puesto, es la preparación física. En el caso del arquero, obviamente que va a ser diferente a la mayoría de puestos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar que se destaquen ciertas características que hacen al puesto. Primero, entender que el recorrido del arquero son recorridos muy cortos, que hay muchos saltos, que hay muchas estiradas, que va a necesitar de mucha flexibilidad, de mucha velocidad y de mucha coordinación general, ¿cierto? Fundamental para ello trabajar el hacia adelante, el hacia atrás, el hacia arriba, hacia los costados. Dentro de la característica física, quizás estemos en presencia de uno de los puestos donde más capacidades físicas de desarrollo vemos, ¿no es cierto? No es que en el otro puesto no, pero en el puesto del arquero es tiempo y espacio es mucho más corto que cualquier otro puesto en general. Con respecto a las características de este puesto, se diferencia también las entradas en calor. Las entradas en calor, él puede participar en una entrada en calor general, donde están todos los jugadores, el resto de los compañeros, pero
también tiene que llegar en un momento que tenga una entrada en calor específica, ¿no? Esto con movimientos específicos del arquero, ¿sí? Todos preparativos, que son el saque, el salto, los desplazamientos, ¿sí? Son todos movimientos generales que principalmente vamos a buscar lo que se busca dentro de lo que es una entrada en calor general, que es la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal, ¿no? Pero siempre con movimientos muy simples y muy específicos del juego, porque obviamente lo que uno pretende es que esté preparado para el puesto que va a jugar. ¿Sí? La parte principal de un entrenamiento de arquero tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo táctico, tiene que ver con lo técnico y lo psicológico, ¿cierto? En un entrenamiento normal, el jugador normal de entrenamiento, el jugador psicológicamente está preparado para trabajar. Esto cambia fuertemente y considerablemente cuando hay un partido, ¿cierto? El arquero, la parte psicológica del arquero previo a un partido es fundamental, ¿no es cierto? Por eso es importante y destaco que los ejercicios de entrada en calor tienen que arrancar por la parte simple, que eso le va a favorecer a la concentración y a la seguridad, ¿tá? Que tiene que ver con la parte psicológica. El efecto que pretendemos en una entrada en calor tiene que ser una temperatura corporal, la elasticidad muscular, el aumento del tono muscular y todos los trabajos propioceptores que tienen que ver a los receptores activos que tiene el jugador, ¿cierto? Dentro de la activación, sistema cardíaco circular, respiratorio, nervioso, bueno, endocrino y psicológico fundamental. Función del calentamiento. Y esto es fundamental entenderlo, que no solamente para prepararnos para la competencia, sino para evitar lesiones, ¿sí? Para que cuando haya una lesión no sea de gravedad, porque hemos entrado bien en calor, para predisponer al arquero a hacer un esfuerzo importante y fundamentalmente, como decíamos, ¿no? Disminuir el riesgo de la lesión en la práctica o en el entrenamiento. ¿Estamos? Estructura de la entrada en calor. Bueno, introducimos el ejercicio, como decíamos recién, de índole general. ¿Estamos? Y vamos llevándolo hasta un entrenamiento específico. ¿Estamos? Siempre sin llegar a la fatiga, fundamental, sin llegar a la fatiga. ¿Estamos? Recomendaciones que le hago para una buena entrada en calor, ejercicios conocidos, y sigo insistiendo en la seguridad, entonces tienen que ser conocidos, tiene que ser enfocado a la parte principal de entrenamiento, la intensidad debe ser progresiva, no debe llegar a la fatiga. Una vez que hago la entrada en calor, no puedo esperar 10 minutos para que comience la actividad. Eso llevaría a que pierda la temperatura corporal y le baje el ritmo cardíaco y se desconcentre también. Considerar el clima y la temperatura ambiental. Considerar el terreno de juego. Esto es fundamental. No solamente en la entrada en calor, sino en el entrenamiento. Si no tengo un buen espacio, un buen piso, me tomo el tiempo necesario como para elegir un buen espacio para el entrenamiento, la entrada en calor y regarlo si el piso es muy duro, regarlo un poco al campo, regar un poco para que esté un poquito más blando y para que el niño o el deportista en sí, sea la edad que sea, no se esté tirando en un espacio duro, ¿no? Tener muy en cuenta la parte de hidratación, hablar constantemente para bajarle la ansiedad, ¿sí? Y siempre los movimientos básicos, esto va a ayudar a la autoconfianza del arquero. Dentro de la entrada en calor, siempre debemos tener los elementos necesarios, ¿sí? Es necesario entrar en calor, en el caso del arquero, con el elemento, con el arco, con el área, es fundamental. Ahora, obviamente que cuando hablamos de niños, por ahí no disponemos del campo de juego para el entrada en calor, pero bueno, es necesario sí tener por lo menos lo más importante que es la pelota de fútbol, ¿cierto? Por eso nosotros estamos entrando en calor. Es importante que la entrada en calor
puede comenzar o no de forma individual, pero de a poco la tenemos que llevar a la parte individual, ¿sí? Es fundamental. Generalmente empezamos trabajando entre dos o tres arqueros, pero después tenemos que hacer hincapié a la entrada en calor individual, ¿estamos? Es fundamental que los tres arqueros pasen por, o los dos arqueros pasen por esa sensación de un trabajo individual, que no sea enfrentado solamente entre dos arqueros, donde se van tirando la pelota y nada más. ¿No? Que ambos arqueros pasen por la situación de remate continuo, de descargar centro, de hacer saque. ¿Para qué? Para que los dos estén preparados para el uso de ya, más allá de que uno va a ser titular y el otro no, en caso de un partido oficial. Pero si puede ser un partido de entrenamiento, los dos tienen que estar bien preparados. Por ejemplo, en la entrada en calor, que hablamos de a dos arqueros, podemos hacer diferentes ejercicios de lanzamiento principalmente, con dos pelotas, por arriba, por abajo, con desplazamiento, todo eso. Y después ya trabajar algunas capacidades que tienen que ver con el desarrollo más específico de lo que es el arquero, ¿no? El arquero es uno de los puestos que la velocidad, no solamente la velocidad de reacción y freno, sino la velocidad de levantarse del piso, ya sea con el recorrido de las piernas por delante, con el poco delante del brazo, de la mano, es fundamental el trabajo de velocidad. ¿Mm? No solamente la velocidad, como ya decimos, como capacidad, pero también la velocidad de reacción y la velocidad de decisión. Recuerden hoy que un arquero que atrapa una pelota de un tiro libre, un tiro de esquina, puede ser una salida rápida para un ataque, un contraataque, ¿no? Hoy en eso se ha mejorado mucho, la pegada y el saque con la mano, es importante trabajar la velocidad. Como repito, la velocidad no solamente de las piernas, sino también la velocidad de reacción. ¿Mm? Bueno, acá vamos a nombrar algunos ejercicios que tienen que ver con la velocidad, ¿sí? Esto es parte de la entrada en calor, esto ya le va a quedar como material. Algunos trabajos de fuerza que tienen que ver con todo lo que es el trabajo de la parte central, digamos, con el trabajo de abdominales, los lumbares, la combinación de ejercicios, mucho trabajo de pierna, de reacción, de salto y de potencia, fundamentales para trabajar con el arquero, ¿no? ¿Sí? Algunos ejercicios de potencia que generalmente hacen los arqueros es saltar en valla, trabajar con distinta altura, con desplazamiento y salto hacia adelante, bueno, con pocos segundos de realización, porque en realidad ellos hacen una función de mucha velocidad y de mucha reacción, pocos trabajos de mucha intensidad, pero de poco tiempo, ¿no? Trabajo de flexibilidad fundamental. Fíjense en la postura de este arquero, ¿sí? Como hoy se está trabajando mucho, una pierna prácticamente apoyada y la amplitud de la contraria, ¿sí? Eso necesita muchísima flexibilidad. Recuerdo la pelota que tapa el Dibu en la final contra Francia, ¿no? Bueno, eso tiene mucho que ver con la flexibilidad y, bueno, obviamente la concentración, la atención, ¿no? En las entradas en calor es fundamental la movilidad articular, antes de arrancar con todo lo que tiene que ver el entrenamiento propio del arquero. Mucho trabajo de flexibilidad, fundamental, ya sea de forma individual o en pareja, trabajar mucho la zona de cervical y el tren superior del tronco, ¿no? Es fundamental. Con respecto a la resistencia del arquero, si bien quizás sea una resistencia no muy poco usada, pero sí es importante que ellos resistan no la cantidad de kilómetros, sino el tiempo de esfuerzo prolongado. Por eso por ahí, cuando se hacen trabajos de resistencia y se trabaja con ejercicio de larga duración, por ahí no es tan importante desde la parte física para el arquero, ¿no? Por ahí eh, salen todo para hacer un trabajo de resistencia y los arqueros son incluidos. Y bueno, por ahí sería más importante hacer otro tipo específico del arquero, ¿no?
Con respecto a lo que es la resistencia, la capacidad que tenemos nosotros, nuestro organismo, una capacidad física que tenemos para afrontar y soportar un esfuerzo en un tiempo prolongado, ¿sí? Y que posibilite que, un estado de recuperación corporal después, ¿no? Los trabajos de destreza son fundamentales. Y por ejemplo, acá les voy a dar un ejemplo de lo que es un entrenamiento X. Algunos ejercicios para trabajar que tengan que ver con la parte física, técnica y táctica, que se lo vamos a estar pasando después por este material. Pero un trabajo importante a través de circuitos, tiene que ver con atrapar la pelota, ¿sí? La parte técnica. Y atrapar la pelota, uno dice, la toma del balón, ¿no? Hay una descripción de la posición básica, ¿eh? Los pies separados, a la altura de los hombros, apoyando con el tercio del pie, nunca con el talón del pie, eso nos va a posibilitar salir rápido de nuestra posición. Bueno, ahí está ahí toda una descripción que son fundamentales con respecto al físico. Y después, tener en cuenta, obviamente, el arco, la portería, con respecto a la bisectriz del ángulo de tiro y todas esas cuestiones que hay que enseñar a los chicos a trabajar de edades tempranas, para que se sientan ubicados y puedan dividir el arco de mejor forma. Ese trabajo de bisectriz es fundamental para que ellos estén ubicados con respecto al jugador, pelota y arco. ¿Mm? Otra de las capacidades técnicas del arquero tiene que ver con la retención alta, ¿sí? Que obviamente que estará determinado cómo se va a mover el balón, ¿sí? Y cuál va a ser la acción que va a tener el arquero, si lo va a tomar o lo va a rechazar, ¿sí? Tiene que ver mucho que ver la coordinación entre el gesto, el salto y la toma, ¿no? Y por último, la caída o el desplazamiento. ¿Estamos? Después vamos a trabajar, es importante entender o considerar la retención baja. Hoy día los balones al ras del piso son muy comunes, los pisos posibilitan remate fuerte, que se deslice de forma recta, entonces el jugador la toma de la pelota en posición baja es fundamental para evitar ciertos rechazos, ciertos rebotes y permitir al rival enfrentarlo, ¿no? Así también Profe, como la retención baja, también nosotros tenemos que considerar los rechazos hacia los costados, ¿no? profe, disculpe que lo corte. Facu quiere entrar y se le cortó el internet. ¿Listo? Bueno, perfecto. Sí, ya le di acceso. Perfecto. La importancia de embolsar la pelota a media altura, fundamental. ¿Sí? Fíjense ustedes que hoy día, si bien un poco la técnica va cambiando, es importante cómo el jugador, el arquero en este caso, puede diferenciar la toma de los balones al ras del piso, a media altura, que sería esto de que hablamos mucho de embolsar, y a la altura como quien dice, de la cabeza y el salto con retención aérea, ¿no es cierto? O rechazo también, ¿no? ¿Sí? Acá se describe un poco la retención media que tiene que ver con el pecho, ¿no es cierto? Y la posición de las manos, de forma de triángulo W, ¿sí? Para poder asegurar la retención de pelota. Hubo una época que se le enseñaba a rechazar rápidamente las pelotas que iban arriba para producir el contraataque. Bueno, hoy estamos en presencia de que ha cambiado un poco la técnica, se está tratando de que el arquero tome más los balones y no los rechace tanto, ¿sí? Y que aparte ataje con todo el cuerpo, no solamente con las manos, ¿no? Por eso hay ciertas técnicas de salida que han cambiado, eso ya lo vamos a ver un poquito más. Es fundamental el aprendizaje en edades tempranas, la retención con caída lateral. Dijimos, como apenas empezamos, que es fundamental el cuidado, ¿sí? Del cuerpo,
del jugador, primero que todo, y después, obviamente, el gesto bien hecho para tener, obviamente, la posibilidad que no se le escape, que no rebote, pero fundamental es la caída y la exposición tanto de las manos y del cuerpo y de la rodilla o de los codos de los brazos cada vez que cae al piso, ¿no? Enseñarle esto, el rechazo con una mano o con dos manos, que no es igual, y es importante que aprendan a rechazar hacia dónde, o trasladarla a la pelota a que se vaya hacia atrás, ¿no? El rechazo con los pies, fundamental, el despeje, ¿sí? Uno intenta también que ya un despeje de pie no solamente sea un despeje que fuera de la cancha, sino permite un nuevo ataque. Fíjense en que hoy los arqueros, prácticamente muchos arqueros trabajan hasta como quien dice de líbero, ¿no es cierto? Las barridas, que esto, si bien los arqueros lo hacen muy poco, pero principalmente lo hacen cuando tienen que salir del área, ¿no es cierto? Que no pueden utilizar las manos, fundamentalmente enseñarle eso. Eh, las salidas también, ¿no? De qué forma voy hacia el balón que viene de forma frontal o en diagonal, cómo debo salir, cómo me debo posicionar con respecto al balón y adversario, eso es fundamental. Cómo debe entregar la pelota, ¿sí? Ese es un gesto muy importante de bowling, como quien le dice, para que le llegue muy bien al compañero. También, obviamente, hoy sabemos que se utiliza mucho las piernas. El saque de volea, ¿estamos? La posibilidad de que el balón de arriba hacia abajo, que no impacte en la cancha, sino que se deslice para que el que lo reciba muy bien. La posibilidad de la entrega de la pelota con la mano, siempre de adentro del área, siempre que sea dentro del área, obviamente, lo puede hacer con una mano o con los dos brazos. Obviamente que generalmente lo hacen con un solo brazo, porque eso le permite más velocidad, mayor precisión y mayor lejanía, digamos, ¿no? Pero generalmente se hace de arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba en caso de que yo quiera saltar alguna línea, rodando sobre la cabeza con dos manos, sobre los pechos, de béisbol, de lateral, de gancho, con pique, son técnicas que utilice el arquero. ¿Sí? Generalmente, obviamente que la intención de un buen lanzamiento es que le llegue bien al compañero y que no sea interceptado por arriba. ¿Sí? Dentro de los trabajos tácticos y estratégicos, podemos nombrar trabajos tácticos defensivos, donde el arquero debe trabajar con respecto al cuidado de lo que es la portería, ¿no es cierto? Entonces acá nosotros hemos desarrollado donde ellos tengan que manejar toda la posición de la defensa, no solamente ellos ubicarse defensivamente. Entonces hablar con los compañeros, ordenar a los compañeros, en este caso los más próximos que tienen son defensores, pero en pelotas paradas deberán bajar delante y ir de volante, ¿no? Como enseñar a hablar constantemente, comunicar con la marca, con las coberturas, alguna estrategia defensiva que tenga que ver con pelotas paradas, tiro libre, frontales, laterales. El tema del armado de la barrera, si son barreras abiertas, si son barreras cerradas, si son barreras escalonadas o intercaladas, bueno, todo eso lo tiene que hacer el arquero, ¿sí? ¿Sí? Y otra de las cuestiones, obviamente, que tiene que trabajar es cuando tiene que salir, un compañero le tiene que cuidar, ¿no? Los aspectos ofensivos fundamentales, desde un saque de arco, desde un contraataque que puede ser con, tomando la pelota y sacando o con un puñetazo, ¿sí? Cómo saca la defensa y cómo la lleva. Puede ser un ataque ofensivo por laterales, por los laterales, ¿sí? Cómo saca. Bueno, en este caso hemos terminado con lo que es la preparación de forma general
de lo que es el arquero. A partir de ahora, eh, vamos a